Ya verá usted, rector, que las excusas no son necesarias, porque me voy a aprovechar de lo que usted dijo, porque sus palabras probablemente recogen mucho de lo que nosotros queremos expresar hoy acá. Nosotros no solamente queremos denunciar la parte que es obvia, que es lo que hace el gobierno, lo que hace el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. También queremos señalar e insistir mucho en los errores que nosotros mismos cometemos como oposición democrática. Y lo que usted señaló respecto a solicitar la invocación divina o de su santo protector, nosotros también invocamos a lo que sea necesario, si se cree, en lo que se crea, y si no, en lo que se puede hacer para garantizar que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para lo que nos corresponde actuar en este momento en la hora venezolana. Así que, lejos de aceptarle las disculpas, gracias por lo que dijo. Muchas gracias. Continúo. Entonces, voy a leer nuevamente porque entonces el Consejo Exterior de la Venezuela Libre proclama de la Asamblea Fundacional: nosotros, ciudadanos venezolanos en el exterior, activistas de la sociedad civil, vista la situación de usurpación continuada de la presidencia de la República que Nicolás Maduro Moros pretende consumar en grado extremo el próximo 10 de enero de 2019, constatamos la violación continuada de la Constitución de la República y la condición de fallido y forajido a la que el régimen actual ha conducido al Estado venezolano, que se propone presidir por un sexenio más sin haber sido legalmente electo presidente. Yo quiero detenerme un momento en este párrafo porque muchas de las cosas que están señaladas acá están inspiradas en un documento muy importante cuya lectura les urjo pues a hacerla, que es la declaración de la Cátedra de Derecho Constitucional de los profesores de la Universidad Central de Venezuela, donde se disecta de manera muy clara y muy pedagógica todo por lo cual es posible, tanto desde el punto de vista jurídico, y en eso el documento es excepcional, no pretende transformar puramente en un problema jurídico, sino también analiza la vertiente política de por qué el Estado venezolano es simultáneamente un Estado fallido y un Estado forajido. Y qué es lo que conlleva y qué es lo que trae la importancia, destaca la importancia del 10 de enero como un hito, como una fecha sumamente importante en el camino de la usurpación. Por supuesto que la usurpación no comienza el 10 de enero, tiene otros antecedentes, ellos lo detallan allí. Y el otro documento que yo también creo que, bueno, hay muchos documentos muy importantes, pero solamente por señalar también un artículo muy reciente del padre Ugalde en el Nacional, que es extraordinariamente importante. Bueno, continúo. El pueblo de Venezuela se enfrenta a la acción de un régimen del mal que avanza un proceso de disolución nacional a través del control impuesto por el hambre y el miedo, que se traduce en un estado de guerra interno del régimen contra el pueblo y la destrucción del alma de la nación. Una de las acciones más destructivas del régimen del mal consiste en desconocer la Carta Magna, un atentado contra el pueblo que conduce a la destrucción de la democracia y la libertad, en una Venezuela secuestrada por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Yo quiero detenerme en esto porque con frecuencia se nos ha preguntado por qué ustedes insisten en lo del régimen del mal. El mal es un concepto religioso. Y nosotros hemos dicho, bueno, si fuese un concepto religioso solamente, no hay problema. Lo podríamos usar también. El asunto es que el mal tiene una connotación muy clara y de un mensaje muy directo que no somos originales tampoco en haberlo hecho. Winston Churchill calificó como el régimen del mal el régimen nazi. Y era la palabra con la que se refería y es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando uno habla de valores elementales como el vivir honestamente, el tener seguridad, el poder estudiar, el tener salud, esos son valores elementales. Y cuando tiene un régimen, que son valores elementales positivos, y cuando tiene un régimen que los destruye sistemáticamente, bueno, no hay ninguna razón para no llamarlo el régimen del mal. Es decir, que nosotros no estamos actuando con ingenuidad en esto, ni estamos haciendo un acto simple de buscar una manera corta de referirse. No. Tiene un significado muy profundo cuando decimos que el régimen venezolano es el régimen del mal que opera y que actúa y que pretende esclavizar a Venezuela.
Sigo. La Constitución nos habilita como ciudadanos para diseñar estrategias de resistencia, de confrontación, de alianzas entre los sectores civiles y militares, de solicitud de ayuda internacional para restablecer la vigencia del Estado de Derecho y, por último, para la participación en verdaderos y justos procesos electorales cuando estén dadas las condiciones. Entender esto nos lleva a valorar la unidad superior de la fuerza de la resistencia y a recoger y apreciar las distintas declaraciones, manifestaciones y propuestas de diferentes sectores de la comunidad venezolana, tanto desde el país como desde la diáspora, que son manifestaciones de inquietud y búsqueda de salida. Quiero también detenerme en este párrafo porque esto ilustra de manera muy clara lo que ya apuntó el rector. Nosotros no pretendemos desplazar a nadie del liderazgo, pero sí que queremos ejercer, que queremos participar como venezolanos en el exterior en la forma en cómo se conducen las cosas. Y estamos dando un mensaje muy importante de que somos necesarios todos, y de que somos necesarios todos aquí y en Venezuela, y que nadie tiene, no solamente el derecho, nadie tiene la entidad política para erigirse en el líder único de la oposición y de la resistencia democrática en Venezuela, porque el valor más importante que nosotros tenemos es la unidad, porque lo que estamos enfrentando es un enemigo de tal naturaleza que no solamente cometemos un gravísimo error, sino que damos un espectáculo patético frente a la comunidad internacional cuando delegaciones detrás de delegaciones vienen con mensajes distintos a los diferentes centros diplomáticos o de gobierno del mundo. Cuando nosotros somos incapaces como oposición de no entregar el voto, porque ahora es muy fácil decir no participamos en procesos porque todos son ilegítimos. Pero el problema es que esa realidad la generamos en buena parte nosotros. Digo nosotros, el liderazgo de la propia oposición. No es solamente las trampas que el gobierno hace, que son muchas. No es solamente la adulteración y la alteración del registro nacional electoral, que son muchas. Lo importante es que ahora ni siquiera les hace falta hacer trampa, porque la gente dejó de creer en las elecciones de tal manera que el objetivo último se logró, como lo ha insistido Fernando Mírez en repetidas oportunidades. El objetivo último era destruir la confianza del ciudadano en el acto electoral. Y eso se consiguió y ya ni siquiera le hace falta al gobierno hacer trampa. Preguntémonos eso cuando pretendamos entrar en el debate de quién tiene razón sobre si votar o no. Votar o no no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es si el liderazgo político es capaz de transmitirle a los ciudadanos que votar en dictadura tiene un sentido distinto a ganar una elección, o si le puede transmitir con claridad al ciudadano que hay una elección específica en la que no queremos participar. Lo que no es aceptable es que el liderazgo político simultáneamente diga, voten, no voten, aquí están los candidatos, vamos a una elección, gana un candidato en Bolívar y el resto de la oposición lo abandona cuando era probablemente el único caso donde hemos tenido acceso a actas adulteradas. En toda esta historia uno podría creer, bueno, no quiero insistir en el asunto, el punto es que este consejo se pretende exigirnos a nosotros, no digo exigirles al liderazgo, dice exigirnos a todos nosotros el cumplimiento de nuestra responsabilidad de ejercer dirección política, porque no hay reemplazo para la dirección política, no hay. Las operaciones de ayuda humanitaria, el enviar medicinas a Venezuela, el tratar de enviar alimentos a Venezuela, todo eso está perfectamente justificado, pero eso no reemplaza a no tener dirección política. Igual que en una guerra, no hay reemplazo a no contar con una dirección militar estructurada. Entonces, cuando decimos que la Constitución nos habilita como ciudadanos para diseñar estrategias de resistencia, de alianza entre los sectores civiles y militares, no estamos convocando ni a una intervención unilateral militar sobre Venezuela, ni estamos convocando a un golpe de Estado. Pero sí estamos diciendo con absoluta claridad que es constitucional que los sectores civiles se alíen con los sectores militares constitucionalistas para restablecer el hilo constitucional. Y que si eso llegue a ocurrir, ese gobierno de transición tiene todo el derecho a pedir asistencia internacional para salir del dominio del Estado criminal en que se ha convertido el régimen venezolano. Eso sí lo estamos diciendo. Y eso no significa, insisto, ni que estemos llamando a intervenciones unilaterales, ni que estemos llamando a golpes militares. Si es que se ha cometido o que se va a cometer un golpe en Venezuela,
es obra del propio régimen venezolano y no de quienes pretendemos restablecer el hilo constitucional. Lo queremos decir con toda claridad para que no haya confusión sobre qué es lo que nosotros pensamos o no pensamos que se debe hacer. Y también hemos dicho, si son procesos electorales en los cuales la dirección política juzga importante que la ciudadanía participe, pues bienvenidos sean y que sean con garantías. 5 minutos. Sí, ok. Por otro lado, y quiero insistir en esto, nosotros no pretendemos intervenir de manera negativa en el debate que pretende que la Asamblea Nacional tiene una prerrogativa o el Tribunal Supremo de Justicia tiene una prerrogativa para actuar. Nosotros decimos, son dos instituciones que se deben entender. Sabemos que dentro de la oposición hay gente que ve con muy buenos ojos la oportunidad de tener una acción dentro de la Asamblea y otra que ve con muy buenos ojos tener una acción propiciada por el Tribunal. Nosotros le exigimos, en la medida que nos es posible exigir, que no cometamos nuevamente el error de introducir un elemento más de división y que es necesario que uno y el otro se apoyen en sus decisiones. La Asamblea, el Tribunal, y ya sé que es probablemente anatema mencionarlo en este lugar por quien ocupa el cargo, pero también la Fiscalía General de la República. Porque parte de lo que nosotros tenemos que resolver es, en el liderazgo político, es no solamente qué va a hacer la oposición, sino cómo entendernos con el chavismo disidente. Tiene que haber una manera en que los chavistas disidentes se puedan acercar a algún sector de la oposición sin que eso se convierta en una sentencia de muerte para el que los acoge o para quien se acerca. No es posible que nosotros pretendamos resolver la ecuación de Venezuela diciendo la venganza empieza mañana, porque bajo ese criterio no vamos a salir nunca de donde estamos porque estás arrinconando a tu enemigo en una forma en que nunca va a aceptar que tú lo puedas desplazar. Entonces, ante tal circunstancia hemos decidido actuar de acuerdo al mandato del artículo 333 de la Ley Suprema de la Nación, que establece que la Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza, y nosotros consideramos un acto de fuerza la usurpación que pretende el gobierno de Venezuela. Es decir, que estamos equiparando lo que ellos pretenden hacer el 10 con un acto de fuerza. Y esto ya tendremos la oportunidad, si es necesario. Esto está perfectamente sustanciado desde el punto de vista jurídico. Esto no es palabrería hueca. Para añadir luego que en tal eventualidad todo ciudadano, investido o no de autoridad, o sea nosotros en esta Asamblea Fundacional, cualquiera, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, la Constitución es nuestra guía. Y a la pregunta de qué deben esperar en Venezuela de nuestra acción, que nos la hicieron los periodistas y se la hace todo el mundo, o sea, ¿por qué esto es importante en Venezuela? ¿Por qué esto no es un acto más de la diáspora dorada? Bueno, porque nosotros estamos aceptando, por un lado, humildemente nuestra responsabilidad y por otro lado estamos diciendo, queremos es entendernos con el esfuerzo venezolano. No pretendemos dejar de lado a nadie dentro de la oposición, no pretendemos dejar de lado ninguna de las visiones, por difícil que eso parezca. Paseano, ya me voy a terminar. En consecuencia, acordamos constituirnos en Asamblea Fundacional del Consejo Exterior de la Venezuela Libre. Y ahora viene la definición del Consejo. Instancia política para articular y coordinar el esfuerzo de los venezolanos en el exterior con el trabajo de la resistencia interior en Venezuela, para, dentro del marco constitucional, promover el restablecimiento de la libertad y la democracia en el país, restablecer el hilo constitucional y avanzar las acciones para detener el proceso de disolución de la nación que adelanta el régimen de Nicolás Maduro. La denominación de consejo, que también nos la han preguntado, ha sido escogida basada en el contenido ancestral y antropológico del término, por el cual le quiero expresar nuestra gratitud a una profesional de la antropología que nos acompaña hoy acá. La familia venezolana se organiza para una batalla de supervivencia. Por eso se llama consejo. No es el consejo en su versión jurídica, sino en su versión de supervivencia de un grupo frente a una amenaza exterior. Y creemos que la palabra exterior es obvia. De la Venezuela libre es por analogía con la Francia libre. Así como había el gobierno de Gaulle en Londres y se articuló con la resistencia interna en Francia, eso es lo que nosotros pretendemos. No un gobierno como el de Gaulle afuera, no.
a menos que eso sea una decisión conjunta, pero sí la articulación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos 5,5 millones de venezolanos fuera de Venezuela. El 20% de la población del país está fuera. No voy a leer todo lo que sigue porque lo que sigue ya es puramente organizativo, pero solamente decir que esta asamblea fundacional en nuestra propuesta se transforme en una suerte de parlamento del Consejo, que tengamos una forma de incorporar a nuevas organizaciones que no están hoy aquí, que tengamos una forma de consultar sobre futuras modificaciones del Consejo. Nosotros traemos una propuesta que ya se presentará oportunamente sobre la integración del Consejo. Entendemos perfectamente que bajo otras circunstancias esa no sería la manera de hacerlo, sino que tendríamos que tener un proceso de consulta abierto, etcétera, democrático. Pensamos que eso no es posible hacerlo en este momento con todas esas condiciones, pero eso no lo voy a tocar yo, eso lo dejaré, esa complicación de todo esto se la dejaré a Horacio y a Paciano. Yo quiero terminar diciendo que en verdad aquí hay muchos caminos abiertos. Y probablemente, es decir, pensar del 10 como la fecha en la cual se va a ir el gobierno de Nicolás Maduro, probablemente es una ilusión. Probablemente. Pero no necesariamente. Y lo que sí es seguramente una ilusión es que se va a producir esa sustitución si nosotros no hacemos nada. Eso sí que es verdaderamente una ilusión. Y lo otro que es extremadamente importante es que si aún si el 10 no ocurre eso, el que el 10 se convierta en un hito internacional, en un hito para la batalla de resistencia del pueblo venezolano dentro y fuera de Venezuela, eso está en nuestras manos. ¿A qué conducirá el resto? Eso es imposible decirlo en este momento, pero lo que sí está seguro es que si no hacemos nada, tampoco va a ocurrir nada, lo cual parece una cuestión de perogrullo, pero parece que conviene decírnoslo a nosotros. Entonces, bueno, allí está abierta esta puerta. Quiero insistir en esto al final, no es que es la puerta perfecta, no es la puerta ideal, no pretende ser ninguna de esas cosas, pero sí es una decisión para avanzar lo que aquí estamos diciendo que vamos a avanzar y una decisión para tratar de asumir una responsabilidad que creemos impostergable en la recuperación por la libertad y la democracia en Venezuela. Gracias. Gracias, Vladimiro Mujica. Vamos a ceder ahora la palabra a 3 compañeros, a 3 hermanos venezolanos. Sí, cómo no. Una cosita muy corta. Claro, Vladimiro. Me olvidé que era importante. Porque nosotros hemos estado en contacto con muchas organizaciones en Venezuela y una de ellas, el Frente Amplio Venezuela Libre, nos envió un saludo. Ya Paciano lo mencionó, pero yo quiero insistir en el tema porque digamos, yo tengo una relación también personal con muchos de ellos, muchos de nosotros la tenemos. El profesor Víctor Márquez, que es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, envió un saludo y por razones técnicas no lo pudimos montar con nosotros. Él es uno de los miembros del secretariado del Frente, junto con Virtuoso y Oropesa, y probablemente otra gente más. Entonces presentó un saludo en nombre del secretariado. Entonces quería destacarlo especialmente porque es una organización que está haciendo cosas. Nosotros no somos para nada, por supuesto, ni apéndice, ni nada, ni de esa organización, ni ninguna otra, pero claramente existe una vinculación importante con lo que se está haciendo allí. Gracias. Gracias, Vladimiro.